Con 45 años, Xavi Hernández rompe el silencio y revela algo que nadie esperaba. Una lista secreta, 5 nombres que durante años se convirtieron en sus mayores sombras, sus mayores desilusiones. Para muchos, Xavi siempre fue el arquitecto silencioso del fútbol español, el genio que hablaba con el balón y evitaba el conflicto. Pero ahora lo cuenta todo. ¿Qué ocurrió realmente detrás de los títulos, de la gloria, de la imagen del hombre perfecto del Barça y de la Roja? ¿Por qué decide hablar justo en este momento? Los insiders lo describen como una confesión explosiva, un ajuste de cuentas tardío que podría reescribir capítulos enteros de su carrera. Y con eso, llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias que revelan un lado de Xavi que casi nadie conocía. Ahora sí, ¿quiénes son estos hombres? Empecemos por el número 5. Número 5. José Mourinho. Para entender por qué José Mourinho aparece en el número 5, hay que volver a aquellos años en los que el clásico dejó de ser un partido y se convirtió en una guerra emocional. Xavi siempre defendió el fútbol de toque, la armonía colectiva, la estética hecha táctica. Mourinho, en cambio, irrumpió como un antagonista perfecto, provocador, directo, incendiario. Su figura dividió España, fracturó vestuarios de selección y convirtió cada enfrentamiento en un campo minado. Insiders recuerdan que, durante la época más tensa, Xavi se sintió traicionado por la manera en que Mourinho alimentaba la hostilidad entre jugadores que debían ser compañeros en la Roja. Hubo discusiones internas, silencios incómodos y miradas que pesaban más que una entrada dura. Pero el detonante real llegó tras un clásico especialmente violento. Testigos aseguran que Xavi escuchó a Mourinho pronunciar una frase humillante sobre el estilo del Barça, calificándolo de fútbol para niños. Para Xavi, aquello no fue una burla más, sino un ataque directo a su identidad. El daño fue profundo. La armonía que él intentaba preservar quedó hecha añicos y su fe en la unidad del fútbol español se resquebrajó. Mourinho no fue solo un rival, fue la sombra que convirtió a Xavi, por primera vez, en un hombre desconfiado. Número 4. Zlatan Ibrahimović. La relación entre Xavi y Zlatan Ibrahimović nunca fue un choque directo, hasta que estalló. Cuando el delantero sueco llegó al Barça, muchos pensaron que sería la pieza final para un equipo que ya rozaba la perfección. Pero pronto los insiders empezaron a hablar de tensiones silenciosas, diferencias de carácter y un vestuario dividido entre 2 visiones del mundo, la de la calma cerebral de Xavi y la fuerza explosiva de Zlatan. Los testigos recuerdan que Xavi intentó acercarse a Ibrahimović, integrarlo en la dinámica del toque y la paciencia. Pero Zlatan, acostumbrado a ser el rey en cada club, veía el estilo del Barça como una jaula que le restaba poder. Cada charla táctica se convertía en un pulso, cada entrenamiento en un choque sutil de egos. La situación alcanzó su punto crítico cuando, tras un partido frustrante, Zlatan lanzó una frase que aún resuena: en este equipo, el balón manda más que los jugadores. Para Xavi, aquello era una declaración de guerra al ADN que él llevaba en la sangre. El vínculo jamás se recompondría. La decepción dejó cicatrices y aunque ambos siguieron adelante, Xavi nunca olvidó cómo aquel gigante del fútbol había despreciado lo que para él era sagrado. Número 3. Arturo Vidal. La historia entre Xavi Hernández y Arturo Vidal es una mezcla de admiración inicial y desencanto creciente. Cuando el chileno llegó al Barça, muchos creyeron que su intensidad sería el complemento perfecto al control pausado que durante años definió al club. Xavi, desde la distancia, quiso confiar en esa idea. Pero insiders del vestuario recuerdan bien cómo la convivencia entre 2 filosofías opuestas generó chispas desde el primer día. Vidal era pura energía, puro desorden creativo, un guerrero que vivía para romper el guión. Xavi, en cambio, representaba el orden absoluto, la precisión matemática. A medida que pasaban los meses, la fricción se hizo evidente. Testigos afirman que en más de una charla interna, Xavi cuestionó el encaje de Vidal en un modelo que exigía disciplina táctica, mientras el chileno respondía con gestos, frases y actitudes que evidenciaban su impaciencia. El punto de quiebre llegó cuando Vidal, tras un partido caliente, declaró públicamente que en el Barça falta sangre, falta lucha. Para Xavi, aquello fue una puñalada. No solo sentía que su legado era cuestionado, sino que alguien dentro de su propia casa desestimaba la esencia que él había construido durante décadas. A partir de ese momento, toda ilusión de armonía se desvaneció. Vidal no era un enemigo, pero sí una herida simbólica. La prueba de que no todos respetaban el credo futbolístico que Xavi consideraba intocable. Número 2. Neymar Jr.
La relación entre Xavi y Neymar nunca fue sencilla. Al principio, Xavi veía en él al heredero natural del Barça, talento puro, desborde, magia capaz de romper defensas enteras. Pero insiders aseguran que, detrás de las sonrisas y los goles, hubo momentos de tensión que pocas veces salieron a la luz. Con el tiempo, Xavi empezó a percibir una dualidad peligrosa en la estrella brasileña. Por un lado, un genio dispuesto a brillar. Por otro, un futbolista rodeado de ruido, decisiones impulsivas y un círculo que no siempre respetaba el ADN del club. Los testigos más cercanos recuerdan un episodio clave. En una charla táctica previa a un partido decisivo, Xavi insistió en la importancia del juego colectivo, del sacrificio defensivo. Neymar, cansado de lo que consideraba restricciones, respondió con una frase que cayó como un rayo. Si quieren que juegue como todos, entonces no necesitan a Neymar. El silencio que siguió fue devastador. Para Xavi, aquello significó una brecha irreparable. No era solo una falta de disciplina, sino un choque directo con el fundamento del Barça, el equipo por encima del individuo. Cuando Neymar decidió marcharse a París, Xavi lo sintió como una traición simbólica, una ruptura que confirmó todos sus temores sobre la fragilidad del proyecto. Desde entonces, la admiración se mezcló con desilusión. Neymar ya no era solo un talento incomprendido. Para Xavi, se convirtió en la representación más dolorosa de un Barça que se desmoronaba. Número 1. Dani Alves. Pocas relaciones en el fútbol parecían tan sólidas como la de Xavi y Dani Alves. Durante años fueron sinónimo de armonía, el pase preciso y la carrera por la banda, el entendimiento casi telepático que dio forma a uno de los costados más dominantes de la historia. Pero los insiders aseguran que, tras esa fachada de complicidad, existían tensiones que el público jamás imaginó. El punto de fractura llegó mucho después de su época dorada. Mientras Xavi luchaba por reconstruir un Barça debilitado, Dani Alves empezó a emitir declaraciones públicas que, aunque disfrazadas de nostalgia, llevaban un filo inesperado. Testigos recuerdan una en particular, cuando Alves insinuó que el club había perdido liderazgo y valentía durante los años en que Xavi empezó a tener influencia desde el banquillo. Para muchos fue una crítica más, para Xavi un dardo envenenado. Pero lo peor vendría después. Insiders afirman que en una reunión privada, Alves cuestionó directamente la capacidad de Xavi para gestionar un vestuario moderno, insistiendo en que el fútbol de antes ya no sirve para controlar a las estrellas de hoy. La frase cayó como un golpe seco. Después de todo lo que habían vivido juntos, Xavi sintió que esa duda pública y privada era una traición personal. Aquel lazo legendario se agrietó sin remedio. El jugador que alguna vez fue su aliado más íntimo terminó ocupando el primer lugar en una lista que Xavi jamás hubiera querido escribir. Y esa herida, según quienes lo conocen, marcó profundamente su visión del liderazgo, de la amistad y del coste real de la gloria. Justo cuando parecía que la lista de Xavi era simplemente una recopilación de viejas heridas, surgió el giro que nadie vio venir. Insiders revelan que, antes de hacer pública esta confesión, Xavi tuvo acceso a documentos internos, mensajes antiguos y testimonios que reescribieron por completo algunos episodios de su carrera. Lo más impactante, varias de las tensiones que él creyó personales habían sido alimentadas desde fuera, orquestadas por directivos, asesores e incluso figuras mediáticas que buscaban crear fracturas para proteger sus propios intereses. El twist definitivo apareció al descubrirse un comentario filtrado que Dani Alves nunca llegó a decir, al menos no de la manera que le habían contado. Testigos cercanos afirman que la frase que hirió a Xavi fue manipulada, sacada de contexto y convertida en un arma para enfrentarlos. La traición no venía de Alves, venía de alguien dentro del club. Ese hallazgo sacudió a Xavi por completo. El conflicto que creyó entender durante años era, en realidad, una pieza más de un tablero mucho más oscuro. Y por primera vez, su voz ya no sonaba dolida, sino decidida. Al terminar su revelación, Xavi Hernández dejó claro que esta lista no era un ajuste de cuentas, sino una forma de cerrar capítulos que durante años lo persiguieron en silencio. La fama había proyectado una imagen pulcra y perfecta, pero detrás de cada título hubo decepciones, heridas y manipulaciones que nunca había contado. Hoy, con la serenidad de quien ha visto la gloria y también la sombra, Xavi reconoce que muchos de estos conflictos lo moldearon más que cualquier victoria en el césped. Los insiders aseguran que, tras descubrir la manipulación detrás de varios de estos episodios, Xavi decidió reconstruir puentes, retomar conversaciones pendientes e incluso perdonar a quienes creyó enemigos. El fútbol, dice él,
Está lleno de verdades a medias y de narrativas creadas por terceros. Lo que importa es cómo uno se levanta después del golpe. Actualmente Xavi se muestra más firme, más consciente del peso de sus decisiones y más dispuesto a proteger la esencia del deporte que lo hizo eterno. Su historia recuerda algo fundamental. La gloria deslumbra, pero son las sombras las que revelan quién es uno de verdad. Y así, su confesión nos deja una última lección. Incluso los héroes necesitan enfrentarse a sus fantasmas.